voy a invitar a que ore junto conmigo. Quiero administrar una palabra que Dios puso en mi corazón. Y el tema escogidos. Este mes comenzamos la nueva temporada de asignación. Hemos estado hablando de más alto, en diferentes cosas, pero hoy, en el mes de abril, comenzamos el tema de asignación. Y he traído una palabra que sé que va a ser de bendición a tu vida, así que necesito que prestes toda tu atención a escuchar la misma, porque sé que va a ser de bendición. A veces traigo una palabra que suele ser un poco más chistoso, más alegre. A veces traigo otras palabras que con otro tipo de dinámica, más de enseñanza, pero hoy quiero traerte una palabra que hable a ese corazón que late y palpita por Él, que vive ese corazón que literalmente palpita por nuestro Señor. Así que quiero invitarte ahí a hacer una oración y cantar una canción juntamente con los muchachos. Y cuando estemos cantando, si quieres ponerte de pie y adorar a Dios, haciendo una declaración sobre tu vida, así será. Señor, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por tu presencia. Te doy gracias porque yo sé que tú estás en medio de tu pueblo, Dios. Gracias, Dios, por el privilegio de poder ser llamados tus hijos. Por el privilegio que tenemos hoy día de poder entrar en tu casa y saber, Señor, que en ti encontraremos el oportuno socorro, Señor mi Dios. Padre, yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que te muevas en este lugar, Señor, como nunca antes, Señor. Sanando corazones, sanando sueños rotos, dando vida a lo que parece que está muerto, Dios. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate en esta mañana, porque nunca se ha tratado de un hombre, sino de lo que tú puedes hacer en nuestras vidas. Así que, Señor mi Dios, te pedimos que te glorifique, que te exalte, Señor, y en esta hora cantamos de la convicción que tú siempre has sido la mano, vamos, la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. y aún en medio, vamos, y aún en medio de las grandes pruebas te he visto obrar. Me has llamado, provisto, me has dado lo que necesito. Como un buen padre y consejero, tú sabes qué decir. Llegas justo a tiempo y hoy me encuentro frente a ti. solo la pose, Estoy convencido, solo la pose, muchachos. que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Y aún en medio, escucha bien eso, Evelyn. Y aún en medio de las grandes pruebas te he visto obrar. Me has llamado, provisto, me has dado lo que necesito. Como un buen padre y consejero, tú sabes qué decir. Llega justo a tiempo y hoy me encuentro frente a ti. Si tú lo crees con nosotros, da un fuerte aplauso a Dios, que merece toda la gloria y la honra por siempre. Te invito a tomar asiento unos minutos. Y antes de todo, nuestros pastores, ellos han estado publicando en las redes, se encuentran ministrando en la Florida a un grupo de adolescentes, también a los padres de ellos, junto con Pastor Limari y Pastor Jonathan. Se encuentran por allá. Hemos visto algunas imágenes, he escuchado un poco
de lo que Dios está aconteciendo, y sin duda Dios se está glorificando en aquel lugar. Así que quizás ellos se conectarán. También tienen otro compromiso domingo también de ministerio, así que un saludo a los pastores, les amamos, les extrañamos, y también la iglesia completa hemos estado orando por nuestra hermana Evelyn, y aunque oré por ella y la abracé, recibe el abrazo de tu iglesia, de tus hermanos. Evelyn hace unos días lamentablemente perdió a su esposo y ella se encuentra aquí fortalecida en Dios, y realmente, Evelyn, te amamos. Que la paz que sobrepasa tu entendimiento siga llenando tu corazón, y te abrazamos, te amamos en este proceso, y tu iglesia está aquí. Si 2 o 3 personas pueden acercarse, ya se encuentra por ahí por la esquinita. Si de los que tengan cerca le pueden echar el bracito, se los voy a agradecer mucho. También parece que de una noticia de ministerio, también tengo que dar otra noticia que no es tan bonita. En la noche de ayer, Sari, que se congregaba con nosotros hace un tiempo, y desde el principio de iglesia, en la noche de ayer se encontró que su mamá había fallecido entrando a la casa. Allá Gia, como amiga de ella, llegó a confortar, a consolar. También Pastora Samari estuvo allí en ese proceso delicado familiar, que fue de gran impacto. Así que también, iglesia, incluyan en sus oraciones a Sari en este proceso complicado. Así que, ya fuera de todo esto, quiero predicar esta palabra que Dios puso en mi corazón. Por alguna razón, siempre que pensamos que tenemos algo que hacer en Dios, siempre buscamos partir desde lo más alto y no desde lo más bajo. Vamos, si yo te digo, te quiero entregar este ministerio, o si Dios te dijera, quiero que hagas esto, tú empezarías a sumar y a restar y decir, espérate, es que todavía no me siento capaz, todavía no me siento completo, todavía estoy muy estresado con cosas, permíteme hacer esto primero para luego poder enfocarme en eso. En ocasiones decimos, es que es necesario que yo por lo menos alcance o prepare mi negocio o lo que quieras hacer. Cuando esté todo ready, pues me lanzo por completo. Porque en nuestra naturaleza siempre estamos buscando lanzarnos desde un punto alto y continuar por ahí para abajo. Pero en ocasiones, y en la mayoría de las veces, Dios no está buscando que estés completo o que te sientas capaz. Lo que Dios siempre está buscando es que te encuentres disponible. Son 2 cosas muy diferentes. Y en la misma Biblia, en Corintios dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, aquí desde el inicio del mensaje te estoy dejando saber que nunca se ha tratado de tus capacidades, sino que siempre se ha tratado de cuán dispuestos estamos a que Dios lo haga. Entonces, hoy día yo, con las cosas que están pasando en el mundo político, social, en Puerto Rico, en el mundo, en Estados Unidos, uno se hace muchas preguntas. Y yo no te puedo responder cosas como que quién es el anticristo, cuándo será la venida, pero sí algo te puedo responder con seguridad y certeza, es que tú y yo somos escogidos por Dios. Si escuchamos su voz y la seguimos, somos escogidos por Él. Entonces la palabra dice también en Primera de Pedro, mas nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Sé que Dios en esta mañana me escogió para predicarle esta palabra. ¿Por qué lo puedo decir? Porque aunque lo dije hace unos meses atrás, el 2020, yo sé que hay mucha gente nueva que se está uniendo y no he dado un testimonio general, sino que a la iglesia siempre lo llevo como que en lapsos o estatus o update de lo que es mi condición de salud. La cosa es que los médicos, cuando me encontraron el diagnóstico, me dijeron que en 5 años ya yo dejaría de ser funcional por completo.
que en 5 años yo no tendría la capacidad de procesar pensamientos, de comunicarme e incluso de moverme. De hecho, hay gente hoy día con mi misma condición que la música se ha vuelto solamente un ruido y no son capaces de entenderla en sus oídos y en su ser. Es simplemente como el golpe de un sartén, como un címbalo retiñendo, es como un golpe en una puerta, no, nada tiene ritmo ni sentido. Entonces, es un privilegio y sé que estoy escogido para este tiempo para decirte que si Dios lo está haciendo conmigo, también lo puede hacer contigo. Hace 5 años los médicos ya dijeron deberías estar muerto. Y te tengo que hacer un paréntesis. Sí hay cosas en el diagnóstico que aprietan. Hay cosas como por ejemplo que me pasa hace unos meses y con gente que me ha preguntado le he dicho, porque tampoco oculto nada, no quiero aparentarme el más fuerte delante de nadie aquí. Hay cosas que me pasan, por ejemplo, me trato de poner la ropa, las camisas, me las pongo al revés. Vuelvo y miro la camisa, bien, trato, ok, pues si esto es algo sencillo que hago desde pequeño, me la vuelvo a poner, me la vuelvo a poner al revés. Y me molesto conmigo mismo porque son cosas sencillas que yo sé hacer. Me ha pasado tocando el piano aquí a veces y algunos pensarán que es una metida de pata. Hace unos domingos atrás estaba tocando y se me olvidó por completo lo que era música por un lapso de 3 segundos. Metí unas pedras tan horribles, pero es que realmente no sabía qué estaba haciendo mientras tocaba el piano. Pero entonces yo tengo una realidad en mi cuerpo, pero hay una verdad que me está sosteniendo, que va por encima de toda esa realidad que estamos viendo. Hace unos días un joven me preguntaba ¿cómo yo puedo explicar los milagros? Y la cosa es que me estaba haciendo preguntas bien científicas y cosas de las leyes, de la física y muchas cosas. Y de momento estoy anoche terminando las notas y yo salgo de mi oficina, voy para un cuartito que Tairi y yo tenemos como de oficina, estudio, de trabajo, de todo. O sea, ese cuarto que usted tiene también bien regado, pues ese mismo yo tengo. Se rieron porque sé que usted también lo tiene. Todos los que se rieron sé que tienen un cuarto regado en la casa. La cosa es que ¿cómo tú puedes explicar un milagro? Porque dentro de la ciencia, donde están las leyes de la física y todas estas leyes, pues está complicado porque si no tiene explicación. Pero por ejemplo, lo que estaba pensando en casa y Dios ministraba mi corazón cuando desarrollaba este punto, es que si yo dejara caer esta botella ahora mismo, por la ley de la gravedad, caería al suelo, ¿cierto? Pero si la suelto ahora mismo y la detengo, no rompí la ley de la gravedad, sino que hubo una mano que intervino. Dentro de las leyes que Dios estableció, su mano también interviene. Yo tengo una realidad en mi diagnóstico, pero he visto su mano interviniendo dentro de mi cerebro y mi vida. Tú tienes tus situaciones y déjame decirte que la fórmula diría que deberías estar destrozado, destruido, muerto, acabado, pero la mano de Dios está interviniendo de forma poderosa, deteniendo todo aquello que debería ser el destino final. Y Dios dice, no, yo tengo un plan con Él y lo he de completar, no importa lo que suceda. Me estoy explicando lo que estoy diciendo. La mano de Dios no solamente está interviniendo en mi vida, sino en la tuya, en la de tu casa, en la casa de Evelyn, en la casa de cada uno de nosotros. Está su mano interviniendo. Y la cosa es que quiero pedirle a uno de nuestros maestros de la casa que se vaya preparando ya mismito, como en un minuto, porque el primer punto que quiero desarrollar de estos escogidos es que Dios no escoge la gente como Dios escoge. Esto es un punto básico. Sé que lo he escuchado muchas veces y aunque no voy a predicar de David, todos hemos escuchado esto que Dios le dijo al profeta Samuel: no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Cuando Dios escogió a David, no estaba mirando su estatura ni sus habilidades, porque sabes que el rey Saúl era guapísimo. Un tipo que medía, yo no sé, era mucho más alto que yo, con 5'8", con 5, bueno, casi 5'8", 5'7.9 puntos. La cosa es que Saúl lo tenía todo. De hecho, esto es un paréntesis mío bien particular. Una de las cosas por las que yo creo que Saúl se molestó y le cogió tanto celo a Samuel se encuentra en Jueces, también se cita en Crónicas, pero se encuentra en Jueces. Todos sabemos cómo David venció a Goliat, con una honda, lanzando una piedra.
Pero Saúl, el rey, le había dicho, hazlo con esta armadura, con estas herramientas, que es como se debe pelear. Pero este joven, siendo pastorcillo, lo derrotó. ¿Con qué dije? Con una honda y una piedra. Cuando tú vas a Jueces 20, versículo 16, dice que de la tribu de Benjamín, que es de la que pertenece el rey Saúl, habían hombres que tenían una capacidad tan asombrosa que eran capaces de tirar una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Es decir, el rey Saúl era alto, hermoso y de seguro era mejor tirador por mucho que David, siendo de la tribu de Benjamín, adiestrado con esos mismos hombres, que tenía la capacidad incluso de tirarle un cabello y darle, pero él decidió trabajar a la forma que había aprendido ahora, con rey, con espada. La cosa es que si yo volviera a esa escena, yo humanamente volvería a escoger a Saúl, pero Dios no está mirando lo que estoy mirando yo. Dios está mirando tu corazón. Y hoy tú estás aquí y quizás has menospreciado mucho tu vida por las razones que sea, pero quiero decirte por un momento solamente que Dios no está mirando tus capacidades. Vuelvo y te repito, Dios está buscando tu disponibilidad. Ven por acá, maestro Ángel. Le pedí, porque voy a estar hablando de Pedro un poco, este discípulo hermoso, así que dale con topa. Me dieron la encomienda de cómo el hombre escogía a sus maestros en los tiempos de Jesús. 3 etapas, bien sencillo, no nos vamos a complicar. Esto es como la elemental, la intermedia y la superior. La primera etapa era Bet-Sefer, que se le conocía como la casa del libro. Los niños varones empezaban a estudiar desde los 5 años, más o menos como hasta los 10 años. Se tenían que memorizar toda la Torá, de Génesis hasta Deuteronomio, completa de memoria. Los que pasaban, porque no todos eran elegidos en esa etapa, después que pasan a la escuela intermedia, que era el Bet Midrash. Bet Midrash es la casa del libro, se le conocía. Ahí entraban a los 10 años, como hasta los 13 años aproximadamente. Solo los que pudieron memorizarse allá en la primera etapa. Pero aquí ellos tenían un reto. Tenían que empezar a debatir, tenían que empezar a dialogar. Y no solamente ahora memorizarse hasta Deuteronomio, ahora se tienen que memorizar escritos y profetas. Todo el Antiguo Testamento lo más que pudieran. Y los salmos. Así que en esta etapa particular, donde ya hay un maestro, un rabino viendo la dinámica, solamente la élite, solamente los mejores de los mejores eran los que podían pasar a escuela superior, a la tercera etapa. Ya tenían aproximadamente de 13 años, como hasta los 15, 17 aproximadamente. En esta etapa, yo como estudiante, que era de la élite que pasó, tenía que buscar un maestro. Yo tenía que buscar al maestro. Tenía que escoger a un rabí al cual yo quisiera seguir. Pero ahí no se queda. Una vez yo me le presento al rabí, yo tenía que ponerme a prueba a mí mismo. Tenía que demostrarle al rabí que yo era merecedor de ser su seguidor. Y no solamente eso, se complica más. El rabí tenía que considerarme como un igual, como alguien que en el futuro yo estaría imitándolo igualito a él. Y si yo no daba pie con bola, como uno dice por ahí, con la situación, el rabí me decía, ¿sabes qué? Tú no tienes las capacidades ni las cualidades para ser mi seguidor, ni mi estudiante. Así que regresa y sigue el oficio de tu padre. Gracias, maestro. En esa escena se encuentra Pedro. Cuando Jesús llega a su encuentro por primera vez, está pescando, ejerciendo la función de su padre. Hay teólogos, hay gente, bueno, no estuve en ese tiempo, pero hay gente que dice que quizás tenía cierta edad, pero imagínate, era un joven completamente desechado, que alguien le dijo en algún momento, tú no eres lo suficientemente bueno para esto, vete a hacer la función de tu padre, que no es algo deshonroso ejercer la función de tu padre, pero sí trabajar ese rechazo es algo complicado, porque no pasó, no sé en cuál de las 3 etapas fue que se colgó, pero imagínate que ha sido en la última, que un maestro le haya dicho, tú no eres digno de estar conmigo, vete a ejercer la función, la labor, lo que hace tu papá. Pero en esta ocasión vino un maestro
buscándolo a Él. Y es completamente diferente. Dice la Biblia que aconteció que Jesús, estando junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba de la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerrando gran cantidad de peces, ya su red se rompía. Entonces hicieron señas a los que estaban cerca para que se acercaran a la barca y les ayudaran. Llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo: «Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra la barca, lo dejaron todo y le siguieron. Estas redes, gracias Mónica por traérmelas. Claro, son de decoración. Pero imagínate, él se encontraba literalmente ya limpiándola, no pesqué nada. Lo que había hecho no había dado fruto. Pero mira, ponte el trasfondo que te estoy poniendo. Rechazado por el hombre y haciendo la función de mi padre tampoco me va bien. Este hombre está allí. Imagínate, toda la noche pescando, tirando la red una y otra vez, tratando de hacerlo una y otra vez. Piensa en eso que has tratado una y otra vez y tú dices: «No me ha salido». Has hecho tu esfuerzo una y otra vez y nunca lo logré. E hice mi esfuerzo, pero ya no es suficiente. Ya. Y estaba alabándole y empieza a escuchar a este hombre. Y el nombre de Simón viene del mismo de Simeón, que significa aquel que escucha. Él había escuchado muchas voces, las voces de la gente que lo rechazó como maestro, como para trabajar en el templo, pero ahora estaba escuchando una voz diferente que le estaba diciendo: «Sígueme». Ese maestro lo estaba llamando a él, pero él también en el proceso, y noten, quiero que lo recuerden bien, mientras tiró su red, la red se rompía en aquel momento. Y allí ese hombre decide seguir a Jesús y dejarlo todo. Él era descartado, era rechazado, pero había un maestro que lo estaba llamando. Así que tú eres escogido, no porque quisiste tú mismo, no por tus capacidades, no por lo que crees que puedas dar, es por lo que Jesús puede hacer a través de ti. Y aquel hombre que en algún momento alguien le dijo: «No eres buen funcionario para estar en el templo», fue aquel hombre que en la sinagoga predicó por primera vez y se convirtieron miles. Pero esa es la historia más adelante. Pero su historia continúa y quiero ponerte en contexto lo que sucede más adelante. Y quiero que me escuches porque aquí ya estoy entrando en lo medular del mensaje. Dice la escritura que Pedro vivió 3 años y pico increíbles. Imagínate eso, caminar con Jesús, ver la multiplicación de los panes y los peces, porque él sabe que habían pocos panes y pocos peces, y se alimentaron miles de personas con un poco de comida. Él vio milagros como endemoniados ser libres, como los cojos empezaban a caminar, como los ciegos recibían la vista, como gente que estaba muerta volvía a vivir. Él estaba viendo todos esos milagros, y no tan solo eso, sino, no sé si dio muchas gracias, pero se le sanó la suegra también. Mi suegra yo la amo, y si me está viendo, suegra. La cosa es que él vio milagros asombrosos. Entre ellos, no solamente los que vio que hicieron en otros. Imagínese usted estar en una barca y comenzar a caminar por las aguas. Él vio el poder de Dios manifestado, de aquel que le había dicho: «Sígueme», por el cual él dejó esa red. Yo me voy y te sigo para donde sea. Y este hombre que empieza a recibir formación, de repente pasa el tiempo y ese maestro que estaba con él, que le dio propósito, guía a su vida, muere y es crucificado.
Y aquí la historia empieza a ponerse peluda de nuevamente. Yo me estaba preguntando, mientras hacía estas notas, ¿qué evidencia puedo tener yo, y en este caso tú también, de que Dios va a terminar lo que comenzó contigo? ¿Qué evidencia podemos tener? Y la respuesta es muy sencilla, que comenzó. Y Dios no va a dejar nada incompleto. Él no se arrepiente ni tampoco miente. Si Él lo comenzó, Él lo va a completar. Si te has preguntado en muchas ocasiones cómo yo sé, Junior, que Dios va a completar la obra que ha comenzado en mi vida, es porque simplemente ya Él la comenzó. Por lo tanto, Él la ha de completar. Y aquí la historia continúa apretando, porque acuérdate que en un momento bajo recibe ese llamado del maestro. Pero así como tú y yo hemos tenido nuestras altas y bajas, Pedro también, en otro momento bajo, y yo no sé si peor que el anterior, es que vuelve a tener un encuentro. Y se encuentra en Juan 21. Si los muchachos lo pueden poner, sé que no les envié Juan 21, desde el 1 lo pueden poner. Y aquí esta historia comienza luego de que Jesús fue traicionado por Pedro, que él lo negó. Y dice así, miren, después, ya Jesús había resucitado, dice, después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en la mar de Tiberias, y manifestándose de esta manera, estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado al Dídimo, y Natanael, el que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. No te alcance. El Dídimo que decía ahí es gemelo, es lo que quiere decir. Entonces puedes jalar 3. Esta versión está como rara, dice unas palabras que yo no sé ni pronunciar. Dícele Simón, a pescar voy. No sé esa versión. Voy a buscar acá, tranquilos muchachos. Si la pueden cambiar allá. Uy, se me está haciendo complicado leer eso. Siento que estoy hablando de arameo antiguo aquí. Reina Valera dice así, díselen también. Gracias. Gracias muchachos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron de la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. ¿Se parece a alguna historia que escuchamos hace unos minutos? Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien amaba le dijo Pedro, esto está escribiendo Juan y él mismo se dice, y el discípulo que amaba, él es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan algunos pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca, arrastró la red hasta la orilla y habían 153 pescados grandes. Y aún así la red no se había roto. Y ahora, acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres. Todos sabían que eran el Señor. Ahí está bien. La cosa es que aquí lo interesante de esta historia es que este hombre, luego de haberlo negado, volvió a la misma posición de la que había salido. Estaba ejerciendo la función de su padre. Y aquí estoy hablándole a dos personas, a tipos de personas que nos encontramos aquí. Estamos aquellos que quizás nunca hemos escuchado ese llamado por primera vez y estamos esperando que todo esté perfecto para poder seguir a Jesús. Para ti, también quiero decirte que Dios te escogió. También estamos aquellos que por las circunstancias de la vida, el golpe, la desilusión, lo que nos haya pasado, hemos decidido volver
tirar la red de pescar hombres a un lado y hemos tomado entonces la red de pescar peces. Es decir, volviste a ejercer la función de tu padre. Para cada uno de nosotros hay algo hermoso sucediendo, pero aquí hay algo particular, porque en aquella ocasión, en la primera, dice las escrituras que la red se rompía, pero en esta ocasión con 153 peces grandes te está diciendo que la red no se rompió. Lo que está diciéndote es que aquellos que si tú lo trataste una vez y por el error, la desilusión, el fracaso, lo que pasó, tú estás diciendo yo no vuelvo a tirar la red porque se me va a romper de nuevo. Tengo que decirte algo, lo que Dios comenzó lo ha de completar, y si quizás en el pasado la red parecía romperse, ahora eres completamente diferente, has madurado, has crecido, conociste al maestro, y si quizás volviste a apartarte de eso y decidiste hacer la función de tu padre, que puede ser hacer todo menos servirle a Dios, tengo que decirte que esta vez cuando vuelvas a tomar la red no va a pasar igual, vas a ser completamente diferente, vas a tirar la red a un lado y la misma no se ha de romper. La red que Dios puso en tus manos la vas a lanzar, te estoy diciendo, y quiero que entiendas bien, la vas a lanzar y no se va a romper. El sueño, el llamado, el propósito, lo que Dios ha dicho en tu vida no se va a romper. No hay pregunta que abrume más a los cristianos que saber para qué Dios me formó. Hay mucha gente que se pregunta eso. Y hay 3 días importantes en nuestra vida: el día que nacimos, el día que nacemos de nuevo, y el más importante de todos, y es el que abruma a la gente, saber para qué naciste. Cuando estaba buscando, encontré en Marcos 3, versículo 13, cuando Jesús llama a sus discípulos, algo que sucede, empezó a confortar mi corazón de forma diferente. Y si tú eres de los que quizás estás abrumado porque no sabes para qué Dios te llamó, déjame decirte una clave sencilla antes de ya ir al final de este mensaje. En Marcos 3 dice: después subió al monte y llamó así los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos, echar fuera demonios. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que nosotros queremos echar fuera demonios, sanar enfermos, ir a predicar, pero el punto más importante, que es el 1, es estar con él. El detalle es que estamos tratando, hemos vuelto esto a la inversa. Queremos hacer las cosas, pero no estar con el quien nos va a guiar y nos va a hacer capaces de hacerlas, porque no es por nuestras fuerzas, como ya te he dicho en muchas ocasiones hoy. Entonces, ¿qué debo hacer? Una vez me llamó, lo primero y lo más importante, desde que te llamó, estar con él. Desde que sigas envejeciendo y madurando, estar con él. Cuando seas más viejo, capaz, y hagas muchísimas cosas en el ministerio, en el llamado de Dios, que vas a estar haciendo, continuando a estar con él. Estas cosas no podemos sacarlo de la fórmula, pero nosotros como iglesia, porque me ha pasado a mí, cuando era joven, yo quería predicar, echar fuera demonios, sanar, resucitar muertos, ir a la funeraria y hacer todas las cosas. La verdad es que yo en mi humanidad quería hacer esas cosas, pero entendí que lo más importante, y eso es lo que tenemos todos, es estar con Él. Él te escogió a ti, escucha bien, para hacer cosas aquí en la tierra, para estar junto con Él en la eternidad. Para cuando te sientas débil, su poder se perfeccione en ti, para cuando no puedas más, sepas que Él estará junto contigo, confortando tu alma. Miren, y con esto cierro con una historia, un poco de mí. Yo nunca he explicado en la iglesia, a los jóvenes sí, cómo yo empecé en la música. Y yo empecé en la música por un error, hermano. De verdad. Te voy a explicar un poco. Cuando yo era joven, ya, el más viejo. Cuando era adolescente, yo voy a Los Robles, pero soy el nene de Los Robles, ¿verdad? La cosa es que en los días de mi juventud estaba abierto Radio Shack. Ya soy viejo de nuevo. La cosa es que Radio Shack tenía una cosa que tenía pianitos, y también en Walmart y Sam's siempre habían.
Y cada vez que mi familia iba a hacer compras, iba al shopping, no importa dónde fuera, ¿dónde está Juan metido? En los pianos. La cosa es que en la iglesia, en aquella ocasión, iban a becar, porque no había músicos, no había pianistas, estaban buscando becar a alguien, un hermano de la iglesia, algo así, bien secreto, quiero sembrar en alguien, que nadie se entere, ¿verdad? Y lo habla con papi porque tenía 3 hijos. Y la cosa es que le dice, están buscando un pianista, y papi dice, pues mi hijo Juan, tacho, es un apasionado por el piano. La cosa es que el Señor, pues perfecto, yo tengo un pianito en casa, de esos que prenden las teclas rojas, un Casio salvaje, pam, pim, pum. Pues, ese es el muchacho. La cosa es que papi no sabía, ni el muchacho tampoco, que yo lo que iba a tocar piano allí en Walmart, Radio Shack y todos esos lugares, era poner los sonidos de pistolas, de pajaritos, de prender el carro. Entonces, pium, pium. Entonces, mira, con los pajaritos puedo hacer coquí. Ellos ahí, qué brutal. Eso es lo que estaba haciendo todo el tiempo. La cosa es que, mira, empiezo a coger clases. Cogí una clase, no entendía nada. Mi hermano mayor, en la música, él tocaba un poquito antes. Iba súper brutal. Entonces, la cosa es que a mí me ponían, después el maestro que le daba la clase a él, me daba la clase a mí. Yo creo que el maestro sudaba. Y yo, este muchacho no sirve para esto. Ningún dedo me salía. Yo no entendía nada, no había forma. Y la cosa es que llamaba a mí, y después decía a mitad de mi clase, vamos a llamar a tu hermano para llamear juntos. Y yo lo único que tenía que apretar era 2. Y me decía, no, con una mano nada más. Y yo, de tan malo que eran. Cogí 2, 3 clases de media hora. Dije, no, esto no es para mí. Pero me encontré en una encrucijada que quizás a veces tú y yo nos encontramos. Yo me acuerdo, era un culto de oración. Y le dije a Dios, así joven, el piano no es algo que yo entiendo. Pero si hay algo en lo que yo te pueda servir, muéstramelo. Necesito servirte. Estaba mi corazón quebrantado ese día. Y en ese momento en la iglesia había esta señora, doñitas de oración, que Dios usaba de una forma bien bonita. Y nadie sabía que yo estaba cogiendo esas clases. Mi familia, el que estaba becando de forma, bueno, que se lo dije, misteriosa, nadie se enteró que estoy becando a alguien. Y yo. La cosa es que cuando salgo de ese culto, estuve todo el culto en el altar llorando, pero no encontré nada. Cuando salgo, saludo a esta viejita. Y al darle la mano, me dice, Juan, ¿tú tocas algún instrumento? Y yo le dije, bueno, no le dije ni no ni sí, porque si le decía que no, estaba pasando por alto las 3 clases de piano que cogí, con el único acorde que me sabía, que era 2. Si le decía sí, le estaba mintiendo, porque era el único acorde que me sabía y con eso no se tocó una canción. Y la cosa es que la señora, guiada por Dios, me dice lo siguiente, es que cuando te di la mano, sentí una unción y dirección especial en tus dedos. Esas palabras se grabaron en mi corazón y en mi mente. Desde ahí en adelante, no había madrugada que no pasara yo sentado en el piano, tocando melodía. Yo, Señor, si tú me diste esto, yo lo voy a poder hacer por encima de mis limitaciones. Yo estaba en lo bajo dejándolo. Dios intervino y empecé a arrancar así como Pedro la primera vez. ¿Sabes qué sucedió el primer día que toqué en público? En un retiro de jóvenes. Yo sentí que lo hice súper bien. Pero me sentaron. De verdad no lo hice tan mal. Mi esposa es testigo. Digo, lo único es que si la canción decía que era en sol, en ese tono se iba, aunque y la muchacha, pero el único tono que me sé, lo dice el sol ahí, eso no se cambia. La cosa es que me sentaron y me dijeron, porque una persona le dijo, miren, escuchamos a Juan tocar piano y no está preparado para esto. Y si te sientan, pues tú dices como que, pues está bien, pues sigo cogiendo clases, porque digo, no estoy cogiendo clases, me sigo puliendo 1 año más. Y ahí pasadas horas. De hecho, Tairi, perdón por todas las veces que hablaba por teléfono contigo y estaba tocando piano, ella diciéndome cosas, bla, bla, bla. Y yo, sí, mira, escucha esta canción. La cosa es que
así sucesivamente. He tenido muchas veces que se ha confrontado unas situaciones que van en contra de lo que Dios había separado para mi vida. Y entendí lo siguiente: el enemigo es experto, o trata de ser experto, haciéndote creer que no eres quien Dios dijo que eres, o que no posees lo que Dios dijo que posees. Gracias, hombre. Y desde el principio dice la Escritura que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y Satanás le dice: si comes de esta fruta serás como Dios. Pero ya lo eras. Entonces nosotros estamos con esa lucha constante de lo que Dios dijo de nosotros versus lo que nosotros pensamos y la gente piensa. Y si yo quiero decirte hoy, es que cada uno, Vero, Samuel, cada uno de nosotros aquí hemos sido escogidos por Dios. Y a veces hay circunstancias, errores, metidas de pata, procesos, errores que cometimos que nos hacen descartarnos por completo. Pero hay alguien que nos llamó y que así mismo va al encuentro y te dice: lanza la red una vez más. Esta vez no se va a romper. Y si se rompiera, escúchame, la voy a seguir lanzando todas las veces que Él me diga que lo haga. El límite de Moisés era el mar, Dios lo abrió. El límite de Ana era la esterilidad, Dios le dio un hijo. El límite de Lázaro era la muerte, Dios lo resucitó. El límite de Pablo y Silas fue la cárcel y Dios abrió las mismas. El límite de la humanidad fue el pecado y Dios envió a Jesús. Tu límite no es el final, sino que simplemente es el escenario perfecto para Dios manifestar su gracia, misericordia, su bondad una vez más sobre tu vida. ¿Qué tal si el final de tus fuerzas es el comienzo del poder de Dios una vez más sobre tu vida?